Todos tememos los desastres naturales, que ocurren de manera inesperada y cuya fuerza destructiva arrasa todo a su paso. Pero a veces, la causa de tragedias horribles con un enorme número de víctimas no es la naturaleza, sino el propio ser humano. En este video les propongo conocer los detalles y las causas de 5 terribles catástrofes tecnológicas del siglo XX. En agosto de 1994, en Rusia, en la República de Komi, ocurrió una terrible catástrofe tecnológica. Ese día, en el oleoducto de Bosey se rompió una tubería, liberando cientos de miles de toneladas de petróleo en el medio ambiente. Este desastre fue incluido en el libro de récords Guinness como el mayor derrame de petróleo en la historia de la humanidad. Las consecuencias de este incidente afectaron negativamente la ecología de todo el planeta y eliminar sus efectos tomó más de 15 años. Sin duda, si el accidente se hubiera detectado y eliminado de inmediato, no habría alcanzado tales proporciones. Esta historia trata sobre la irresponsabilidad y negligencia de los trabajadores y los directivos del oleoducto. En 1971, en la República de Komi, a 55 kilómetros de la ciudad de Usinsk, cerca del pueblo de Bosey, se descubrió un yacimiento de petróleo ligero de múltiples capas. 4 años después, en ese lugar ya se había construido el oleoducto interindustrial de Bosey, y 3 años más tarde, bajo la gestión de Komineft, comenzó la extracción de petróleo. La historia del desastre de Usinsk puede empezar con la toma de decisiones técnicas. Inicialmente, se decidió poner en funcionamiento el oleoducto sin una planta de tratamiento especial, que es un complejo de instalaciones para la recepción, separación y preparación del petróleo. Sin embargo, en 1978, esta planta fue construida, pero no en Bosey, sino cerca de Usinsk. El segundo error grave del Consejo de la Asociación Komineft fue la falta de atención y conocimiento sobre las características técnicas del oleoducto. Estaba diseñado para transportar petróleo tratado con baja actividad corrosiva, pero se utilizó para transportar líquido petrolero altamente corrosivo. En los primeros años de operación todo funcionó bien, y pronto el oleoducto se convirtió en parte de un sistema mayor, el oleoducto Jariaga-USA. Los volúmenes de petróleo aumentaron significativamente. Además, el crudo del yacimiento de Jariaga estaba saturado con gas corrosivo y tenía un alto contenido de parafina. Como ya se mencionó, el oleoducto no estaba diseñado para petróleo corrosivo, por lo que los problemas surgieron rápidamente. En 1988 apareció el primer agujero en la tubería. En esa ocasión, se derramaron al menos 15 toneladas de petróleo en el medio ambiente. Sin embargo, el accidente fue rápidamente solucionado. Los especialistas que inspeccionaron el oleoducto tras la reparación elaboraron un informe que aún se puede encontrar en Internet. En él se indicaba que la tubería sufría una corrosión interna activa, lo que redujo su vida útil. También se señalaba que la tubería podría funcionar por aproximadamente 20 meses más, tras los cuales colapsaría y una catástrofe sería inevitable. Por supuesto, era necesario abordar este problema. Se debió cerrar temporalmente el oleoducto, reemplazar la tubería y solo transportar crudo adecuado. Pero todas estas medidas requerían dinero y tiempo, que no estaban disponibles. En lugar de esto, la dirección de Komineft planificó varias acciones para proteger el oleoducto. De las medidas planificadas, solo se implementaron algunas. Por ejemplo, se inyectaron periódicamente inhibidores de corrosión pasivadores en la tubería y se instalaron 2 sistemas de protección electroquímica catódica, que dejaron de funcionar tras unos meses. Esto no resolvió el problema, y nuevos accidentes no tardaron en ocurrir. Entre 1989 y 1994, se produjeron al menos 30 fugas de petróleo. Esto no se informó en las noticias, y los trabajadores simplemente tapaban los agujeros en la tubería. El oleoducto seguía operando, pero esto no podía continuar para siempre. Para agosto de 1994, la tubería tenía más de 32 fugas, de las cuales el petróleo se filtraba constantemente. Según datos oficiales, en casi 3 meses, durante los cuales no se atendió el accidente, se derramaron en el medio ambiente 79.000 toneladas de petróleo.
pero los expertos creen que esta cifra está subestimada al menos 3 veces. La superficie contaminada alcanzó un mínimo de 79 hectáreas, y en algunos lugares, el grosor de la capa de petróleo llegó a 1 metro. El río más afectado por la contaminación fue el Colba. Luego, el petróleo llegó al río Usa y posteriormente al río Pechora. Parte de la mancha de petróleo en el Pechora llegó al mar de Barents y se detectó una alta concentración de productos petroleros, incluso en las costas de Noruega. No se sabe cuánto tiempo habría continuado la fuga de petróleo en el oleoducto de Bosey si no hubiera sido por la cobertura mediática del accidente en medios internacionales. Finalmente, el 26 de octubre de 1994, una comisión del Ministerio de Emergencias llegó al lugar del accidente, y el 2 de noviembre de ese mismo año, la Fiscalía de la Federación Rusa inició un caso penal que, de hecho, ya había sido abierto en septiembre por el fiscal de Usinsk. Durante la investigación, una comisión especialmente creada descubrió muchos detalles sobre este accidente. Resultó que en agosto de 1994, Comineft intentó eliminar las consecuencias de la catástrofe por su cuenta. Para ello, se creó una sede. Pero todo el trabajo de esta sede se limitó a tapar los agujeros en la tubería, aunque la compañía tenía suficiente dinero para una reparación adecuada de su equipo. En el curso de la investigación, la comisión tuvo acceso al informe elaborado en 1988 tras el primer accidente, lo que demostró nuevamente la total irresponsabilidad de Comineft. De una forma u otra, no se podía seguir ignorando este incidente. Se decidió eliminar las consecuencias y construir un nuevo oleoducto. Para ello, el gobierno ruso asignó $12 millones y otros 124 millones fueron otorgados como préstamo por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El proceso de eliminación del accidente y la restauración del terreno afectado se completó en 2010. Durante todo este tiempo, se recolectaron al menos 470 metros cúbicos de tierra contaminada, petróleo y emulsión agua-petróleo. Actualmente se ha retirado el estatus de desastre ecológico de la zona afectada, pero la irresponsabilidad de Comineft causó un daño irreparable al medio ambiente de nuestro planeta. El 4 de junio de 1989, a la 1:14 de la madrugada, hora local, en la frontera de Bashkortostán y la región de Chelyabinsk, cerca de la ciudad de Ufa, ocurrió el peor desastre ferroviario en la historia de la Unión Soviética y la Rusia moderna. Como resultado de esta tragedia, murieron entre 500 y 700 personas. Esa noche, a 15 kilómetros de la ciudad de Asha, se desplazaban en paralelo 2 trenes de pasajeros, el número 211, de Novosibirsk a Adler, y el número 212, de Adler a Novosibirsk. Era verano, por lo que los trenes estaban completamente llenos. En uno de ellos, familias regresaban a casa desde un balneario, mientras que en el otro, los pasajeros iban al mar para disfrutar de sus vacaciones. En el momento en que los 2 trenes se cruzaron, se produjo una explosión masiva debido a una fuga de gas de un oleoducto principal. Se desató un incendio que cubrió 250 hectáreas de bosque. Lo más trágico ocurrió con los trenes. La onda expansiva lanzó los vagones traseros de ambos trenes fuera de las vías, 6 de ellos cayeron por un barranco, y 2 vagones fueron arrancados de sus techos y desplazados a 50 metros de distancia. Las ventanas de todos los vagones fueron destrozadas, dejando a los pasajeros, que dormían, atrapados entre las llamas. Los sobrevivientes recuerdan que los vagones ardían con las personas dentro, y la mayoría de los pasajeros no tuvo oportunidad de escapar. Además, las literas superiores, al caer por la explosión, causaron graves lesiones a quienes dormían abajo, impidiendo que pudieran salir. Los pasajeros de ambos trenes se encontraron en un verdadero infierno sin poder ayudar a sus familiares que morían frente a ellos. Los peritos forenses que llegaron al lugar quedaron impactados por lo que vieron. Dentro de los vagones, todo lo combustible había ardido, incluso las manijas de metal de los compartimentos se habían derretido. Más tarde, los expertos determinaron que la temperatura en los vagones alcanzó los 1200 grados y se mantuvo así durante 10 minutos.
Los primeros en ayudar a las víctimas fueron los residentes del pueblo de Srednije Kasayaki. Esa noche se despertaron por el sonido de la explosión y ventanas rotas. Al salir para ver qué había pasado, observaron un fuerte resplandor y una enorme nube de humo. Según ellos, las llamas alcanzaban más de 200 metros de altura. Algunos habitantes del pueblo se dirigieron al lugar del incendio y encontraron vagones carbonizados y personas ardiendo. Los testigos solidarios llamaron a los servicios de rescate y comenzaron a ayudar a las víctimas, llevándolas a sus hogares. El maquinista del tren número 2412, Sergei Stolyarov, también brindó una ayuda crucial. Su tren iba desde la estación de Ulutelyak, cuando se cortó el suministro eléctrico de la red, y Stolyarov vio un resplandor brillante en la distancia. Poco después, se encontró con 2 personas con quemaduras graves, quienes le contaron lo ocurrido. Desacopló los vagones y, utilizando la energía de reserva de la locomotora, se dirigió al lugar del desastre. Esa noche, Stolyarov realizó 3 viajes entre el sitio del accidente y la estación, transportando a más de 300 personas, tanto vivas como fallecidas. 1 hora después de la explosión, los rescatistas, médicos y policías ya trabajaban activamente en el lugar. Más tarde llegó un tren de bomberos y hacia las 5 de la mañana, los agentes del Ministerio del Interior y del KGB comenzaron a buscar a sobrevivientes que, en estado de shock, se habían adentrado en el bosque. En el primer día, encontraron a 150 personas vivas en el bosque. Las operaciones de rescate y extinción del incendio se realizaron con gran responsabilidad, salvando muchas vidas. Sin embargo, ¿qué causó la explosión que resultó en cientos de muertes? Inicialmente se sospechó un atentado terrorista, ya que la explosión ocurrió justo cuando los trenes turísticos se cruzaban. Pero luego se descubrió que la causa fue diferente. Una gran contribución a la investigación provino de una profesora de una escuela en Ufá. El 3 de junio había llevado a su clase a acampar en el bosque, a unos pocos kilómetros de la vía férrea. Según ella, 10 minutos antes de la explosión, escuchó un ruido extraño, similar al de un avión a reacción, proveniente del monte Smeynaya. Los investigadores fueron al lugar y descubrieron una válvula de tubería y un cráter cercano, dentro del cual había una tubería con una fuga de gas. El oleoducto, que formaba parte del sistema Sibir-Ural-Volga, debía estar enterrado a profundidad y lejos de las vías del tren. Sin embargo, los trabajadores, por iniciativa propia, desviaron la tubería cerca del monte Smeynaya, sin seguir los protocolos adecuados. Durante las obras, la tubería sufrió una pequeña fisura que permitió la fuga de gas. Sin pruebas de presión, una mezcla de gases licuados fue enviada a través de la tubería defectuosa, lo que resultó en la formación de una densa nube de gas en las vías. Una chispa del motor del tren fue suficiente para desencadenar la catástrofe. La investigación duró 6 años. Los trabajadores responsables del desvío fueron declarados culpables, pero recibieron penas mínimas o condicionales. El 24 de octubre de 1960, en el cosmódromo soviético de Baikonur, ocurrió una terrible catástrofe que se convirtió en la mayor tragedia en la historia de la cosmonáutica y la industria de misiles. Ese día, se preparaba el lanzamiento del misil balístico intercontinental R-16. 15 minutos antes del lanzamiento planificado, se produjo un encendido no autorizado del motor de la segunda etapa, lo que provocó la destrucción de los tanques de combustible de la primera etapa y un incendio explosivo de los componentes del combustible para cohetes. El número exacto de víctimas sigue siendo desconocido hasta hoy. Según datos oficiales, en este trágico incidente murieron 78 personas, pero otras fuentes estiman que las víctimas fueron al menos 126. La Guerra Fría marcó el inicio de la carrera armamentista. La Unión Soviética y los Estados Unidos trabajaban activamente en nuevos proyectos de la industria nuclear y la cosmonáutica. En este período, ambos países inauguraron cosmódromos y diseñaron misiles balísticos y aparatos espaciales. En 1955 se puso en funcionamiento Baikonur, el cosmódromo más grande del mundo, situado en Kazajistán. Apenas 5 años después, este lugar sería escenario del peor accidente en la historia de la ingeniería de misiles.
A finales de la década de 1950, el arsenal soviético contaba con 3 tipos de misiles estratégicos: R-5, R-7 y R-12. Sin embargo, su alcance era insuficiente para atacar el territorio estadounidense. El problema del alcance del armamento nuclear surgió desde su aparición. Mientras tanto, Estados Unidos disponía de una poderosa flota de bombarderos estratégicos y una red de bases militares cerca de las fronteras soviéticas, lo que le permitía atacar territorio enemigo con facilidad. La Unión Soviética, en cambio, tuvo que optar por desarrollar misiles balísticos intercontinentales. El 17 de diciembre de 1959, el mariscal jefe de artillería Mitrofan Ivanovich Nedelin fue nombrado primer comandante en jefe de las tropas de misiles estratégicos, y un mes después, bajo la dirección del diseñador de sistemas de misiles y cosmonáutica, Sergei Pavlovich Korolev, se lanzó el primer misil balístico intercontinental, el R-7. Este misil tenía un alcance de 8.000 kilómetros y podía llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, al ser el primer intento de la Unión Soviética en la construcción de misiles intercontinentales, presentaba varias deficiencias. Sus plataformas de lanzamiento eran demasiado grandes y vulnerables a un primer ataque nuclear, y los misiles requerían un tiempo de preparación excesivo, 32 horas. Además, el costo de producción y operación era exorbitante. Incluso el propio Korolev afirmó que fabricar y usar este tipo de armas no era razonable debido a su alto costo. Mientras tanto, a finales de la década de 1950, Estados Unidos ya contaba con 40 misiles balísticos intercontinentales. Por supuesto, esta situación era inaceptable para el gobierno soviético, que decidió mejorar sus misiles y realizar un lanzamiento exitoso en el menor tiempo posible. Esta prisa fue la causa de la terrible catástrofe en Baikonur. Dado el poco tiempo disponible para desarrollar y construir un misil balístico intercontinental, se eligió el proyecto del diseñador de complejos de misiles y sistemas espaciales Mikhail Kuzmich Yangel. En 1956, propuso el diseño de misiles balísticos intercontinentales R-16, utilizando componentes de combustible de alto punto de ebullición. Este armamento era más eficiente que el R-7, pero el gobierno soviético temía usar sustancias altamente peligrosas, como dimetilhidracina asimétrica y tetróxido de dinitrógeno. Sergei Korolev también se oponía a este armamento, pero la falta de tiempo llevó a la aprobación del proyecto. En 1960 se construyó el primer misil R-16. En septiembre de ese año, fue transportado desde Dnipro, entonces Dnipropetrovsk, a Baikonur. Allí comenzaron los preparativos para sus pruebas, un proceso largo y arduo. El propio mariscal Mitrofan Nedelin, comandante en jefe de las tropas de misiles estratégicos, supervisó personalmente los preparativos del misil para el lanzamiento. Los trabajos de preparación se completaron con éxito. El 23 de octubre, el misil fue cargado con combustible y gas comprimido en la plataforma de lanzamiento del polígono número 41. Su lanzamiento estaba programado para el día siguiente, 24 de octubre, pero ocurrió un fallo grave. Por la tarde del 23 de octubre, ya después de haber cargado combustible, debido a defectos en el panel de detonación, en lugar de activarse las membranas pirotécnicas de protección de la línea del oxidante de la segunda etapa, se activaron las membranas pirotécnicas de la línea del combustible de la primera etapa del cohete. Minutos después, los cartuchos pirotécnicos de las válvulas de corte del generador de gas del motor principal de la primera etapa se activaron espontáneamente. Esto ocurrió debido a una falla en el distribuidor eléctrico principal. Este accidente fue extremadamente grave y, por supuesto, el cohete R-16 no debía ser lanzado. Se requería retirarlo de la plataforma de lanzamiento, cancelar el despegue, drenar el combustible, desarmar el motor y neutralizar los tanques y las líneas de conducción. Todo esto habría tomado demasiado tiempo, un recurso del que la Unión Soviética carecía en ese momento. Por esta razón, se decidió reemplazar el distribuidor principal, las válvulas de corte del generador de gas, y aún así proceder con el lanzamiento en la fecha prevista. Al enterarse de lo que sucedía, Korolev advirtió a Nedelin que el lanzamiento de un cohete defectuoso podía tener graves consecuencias.
recomendó evacuar a todas las personas innecesarias lejos del lugar de lanzamiento. Sin embargo, esta petición también fue ignorada. El día del lanzamiento, cerca del cohete R-16, se encontraban aproximadamente 250 personas. El lanzamiento del cohete estaba programado para el 24 de octubre a las 19 horas. Los comandantes militares y los ingenieros estaban en un búnker especialmente diseñado para protegerlos en caso de explosión. Todos esperaban ansiosamente el despegue, pero a las 18 horas con 45 minutos ocurrió lo inesperado. El motor de la segunda etapa se encendió espontáneamente. Esto provocó un incendio. Las llamas perforaron el fondo del tanque de oxidante y luego el del combustible de la primera etapa. En un instante, las 120 toneladas de combustible del cohete se inflamaron y hubo una explosión. Lo que siguió fue un verdadero infierno. Ondas de fuego se propagaron desde la plataforma de lanzamiento a gran velocidad, destruyendo todo a su paso. El incendio explosivo duró menos de un minuto, pero fue suficiente para que las llamas se extendieran decenas de metros en todas direcciones. El combustible derramado de los tanques del cohete se sumó al desastre. Las personas que estaban cerca del cohete quedaron atrapadas en una trampa de fuego y murieron instantáneamente. Aquellos que se encontraban más alejados intentaron huir, pero los torbellinos de fuego y los gases tóxicos lo hicieron imposible. El incendio en la plataforma continuó incluso después de que se consumieron los componentes del combustible del cohete durante varias horas. La temperatura en el lugar alcanzó niveles tan altos que incluso los objetos metálicos se derritieron. Según datos oficiales, ese día murieron 78 personas, pero se cree que el número de víctimas fue mucho mayor. En la lista de fallecidos estaban el mariscal Nedelin y el vicepresidente del Comité Estatal del Consejo de Ministros para Tecnología de Defensa, Lev Grishin. El diseñador del R-16, Mikhail Yangel, se salvó milagrosamente. Estuvo en la plataforma de lanzamiento todo el tiempo, pero antes del despegue decidió salir a fumar. Cuando ocurrió la catástrofe, estaba en una caseta especial para fumar, lejos de la plataforma. A pesar de la gravedad del incidente y la gran cantidad de muertes, esta tragedia fue clasificada como un secreto. Las primeras menciones al respecto aparecieron en los medios soviéticos solo en 1989. La comisión que investigó el incidente concluyó que la catástrofe ocurrió debido a un exceso de confianza en la seguridad del sistema. Sin embargo, al final nadie, ni siquiera el diseñador Yangel, fue sancionado. A finales de la década de 1930, Adolf Hitler ordenó desarrollar diferentes tipos de armas. Los científicos comenzaron a trabajar en sus proyectos con la esperanza de crear un arma que permitiera al Tercer Reich conquistar el mundo. En 1939, el profesor de la Universidad de Hamburgo, Paul Hartek, informó al mando de las Fuerzas Armadas alemanas que él y sus colegas habían logrado realizar la fisión del núcleo de uranio. Este descubrimiento ofrecía nuevas oportunidades para el ejército alemán, en particular, la creación de reactores nucleares y una bomba atómica, por lo que la idea de Hartek fue aceptada. En septiembre de ese mismo año, se lanzó un programa llamado Proyecto Uranio. Los mejores físicos del país participaron en este proyecto secreto. En Alemania comenzó un trabajo intensivo para desarrollar armas nucleares. Se abrieron más de 20 organizaciones en todo el país para llevar a cabo el Proyecto Uranio. La principal y más grande de ellas fue el Instituto Físico-Químico de la Universidad de Leipzig, donde trabajaba Werner Karl Heisenberg, ganador del Premio Nobel y uno de los creadores de la mecánica cuántica. Fue él quien dirigió el Proyecto Uranio. Durante 3 años, los científicos trabajaron en el proyecto. En el marco de este, intentaron crear un reactor para producir plutonio. A finales de 1940, Heisenberg se enfrentó a un fracaso durante un experimento nuclear. Identificó las causas del fallo y mejoró el siguiente proyecto. Se decidió usar polvo de uranio como combustible y agua pesada como moderador. Solo faltaba encontrar productores de estos materiales. La empresa de Gusa se convirtió en el principal proveedor de uranio, mientras que el agua pesada se producía en Noruega. Finalmente, a finales de 1941, se realizó el proyecto L3. Sin embargo,
Durante las pruebas del reactor, el polvo de uranio se incendió. Incluso después de apagar el fuego, el uranio continuó ardiendo lentamente. Este proceso solo pudo detenerse con agua. Después del incidente, Heisenberg revisó las reglas de trabajo con uranio y las medidas de seguridad y continuó desarrollando el siguiente proyecto junto con sus colegas. En febrero de 1942, Werner Karl Heisenberg, Georg Robert Doppel y Carl Friedrich von Weizsäcker crearon el primer reactor nuclear en el Instituto de Leipzig, llamado L4. Estaba compuesto por dos semiesferas de aluminio que contenían 572 kilogramos de polvo de uranio, 140 kilogramos de agua pesada y un iniciador de neutrones en forma de una fuente primaria de neutrones de radio berilio. Las pruebas del reactor L4 mostraron que esta construcción podía mantener una reacción de fisión nuclear. Este descubrimiento fue un verdadero avance en el campo de la física nuclear. Los resultados de la investigación se publicaron en una revista secreta del programa nuclear nazi. Parecía que la creación de un arma poderosa capaz de someter al mundo a Alemania estaba a punto de dejar de ser un sueño. Pero el 23 de junio de 1943 ocurrió algo que cambió los planes del ejército alemán. Ese día, los científicos decidieron verificar el reactor L4 por posibles fugas de agua pesada. Durante estas pruebas, aparecieron burbujas en el reactor, que había estado en un recipiente especial con agua durante 20 días. Algo extraño estaba ocurriendo, así que Georg Doppel tomó muestras de las burbujas y detectó hidrógeno. Esto significaba que había una fuga en el reactor y el uranio había comenzado a reaccionar con el agua. Después de un tiempo, las burbujas desaparecieron, pero Doppel ordenó retirar el reactor del recipiente para verificar cuánta agua había penetrado. Un asistente aflojó el tapón del conector, y entonces ocurrió algo terrible. Un ruido surgió dentro del reactor, y segundos después, se formó una grieta de la que salió polvo de uranio caliente. Comenzó un incendio. Cuando los científicos lograron apagar el fuego, Doppel decidió volver a colocar el reactor en el recipiente con agua, abrirlo y extraer el agua pesada. Pero esto fue un error. Lo que siguió fue una verdadera catástrofe, la primera en la historia de la humanidad como accidente nuclear. El aire comenzó a entrar en el reactor. El polvo de uranio calentó el agua circundante, creando presión crítica de vapor. La temperatura del reactor aumentó hasta alcanzar 1000 grados. Los científicos entendieron que no podían controlar lo ocurrido, por lo que evacuaron la instalación. Poco después, un poderoso estallido resonó dentro del edificio. Corrientes de uranio ardiente se esparcieron por todas partes y el edificio quedó completamente envuelto en llamas. Por suerte, no hubo víctimas humanas, pero el laboratorio quedó casi completamente destruido y todas las reservas de uranio y agua pesada se perdieron. El accidente planteó muchas preguntas. Entre ellas, ¿por qué Heisenberg continuó usando polvo de uranio después del fallo del reactor L3, a pesar de conocer sus propiedades? Probablemente, Heisenberg se equivocó al suponer que, al calentar el reactor, la absorción resonante de neutrones por el uranio 238 aumentaría considerablemente. Sin embargo, debería haber tenido en cuenta que el agua pesada tiene una absorción resonante insignificante para los neutrones rápidos del uranio 238. Además, otras decisiones erróneas de Heisenberg siguen siendo inexplicables, como su creencia de que la estabilización del reactor se lograba a una temperatura de 800 grados, cuando los reactores se fabricaban con aluminio, cuyo punto de fusión es de 660 grados. La mayor incógnita sigue siendo por qué el físico no utilizó barras de control en sus reactores, ya que sin ellas estas estructuras peligrosas eran completamente incontrolables. Heisenberg no fue el único científico al frente de los programas nucleares alemanes. Sin embargo, todos los demás proyectos también se basaron en el uso de agua pesada como moderador y resultaron fallidos. A pesar de que el 2 de diciembre de 1942, Fermi completó el desarrollo de un reactor en Chicago utilizando grafito como moderador y llevó a cabo con éxito el primer experimento de una reacción en cadena autosostenida. Los científicos alemanes no abandonaron su idea y continuaron probando reactores con agua pesada. Este error y esta insistencia privaron a Adolf Hitler de la posibilidad de crear una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuando los satélites espaciales llegan al final de su vida útil, se desactivan y, al salir de órbita, son dirigidos remotamente para caer en un lugar seguro, generalmente en el océano. Sin embargo, esto no siempre sucede según lo planeado. A veces, los satélites fallan repentinamente y es imposible controlar su sistema de propulsión. Esto fue exactamente lo que ocurrió con el satélite soviético Cosmos 954 en 1977, cuando cayó en territorio canadiense. Aunque aterrizó en una zona despoblada, lo que inicialmente parecía ser inofensivo, el satélite estaba equipado con un reactor nuclear a bordo. Durante la Guerra Fría, se intensificó tanto la carrera armamentista como la carrera espacial. Los líderes en ambas áreas eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ninguna de estas potencias estaba segura del futuro, pero ambas estaban preparadas para un ataque sorpresa del adversario. Con el propósito de prevenir ataques inesperados, el gobierno soviético ordenó la construcción de satélites de reconocimiento que permitieran monitorear las actividades enemigas. Estados Unidos tenía un plan similar. En 1958, los científicos estadounidenses comenzaron a desarrollar un sistema de navegación satelital llamado Transit. Estos satélites no solo monitoreaban países hostiles, sino que también permitían controlar sus propios submarinos nucleares equipados con misiles balísticos. Los primeros satélites soviéticos de reconocimiento pertenecían a la serie Zenit. El primer lanzamiento de uno de estos aparatos se realizó en 1961, pero no tuvo éxito. El espacio, en ese momento, era un nuevo campo de enfoque para las potencias desarrolladas, que ofrecía enormes posibilidades. Como resultado, los satélites y otros dispositivos espaciales evolucionaron rápidamente y estaban equipados con tecnología avanzada. El 18 de septiembre de 1977, el satélite soviético Cosmos 954 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur. Era un modelo avanzado de la serie Cosmos, equipado con un sistema de energía nuclear BES-5, conocido con el nombre en clave Buk. Este sistema incluía un reactor de neutrones rápidos con una potencia térmica de 100 kilovatios. Curiosamente, este reactor sigue siendo el más compacto del mundo hasta la fecha. Como combustible del reactor se utilizaba uranio altamente enriquecido y como refrigerante, una aleación eutéctica de potasio y sodio, con un punto de fusión de menos 12 grados Celsius. A diferencia de su predecesor, el Cosmos 367, el Cosmos 954 estaba en perfectas condiciones y cumplía con sus funciones. Sin embargo, 40 días después de su lanzamiento, algo salió mal y el satélite dejó de funcionar. A partir de entonces, el Cosmos 954 quedó fuera de control. El ingeniero ruso Alexander Zeleznikov, experto en tecnología espacial, pasó varios años tratando de entender por qué falló el satélite. Se plantearon muchas teorías, pero él cree que fue derribado por las fuerzas militares estadounidenses mientras sobrevolaba el campo de pruebas australiano de Woomera. Independientemente de las causas, el satélite falló y su destino se volvió impredecible. No quedaba más que esperar a que el aparato dejara de resistir las leyes de la gravedad y cayera. El lugar de impacto del satélite era un misterio que se debatía en todo el mundo. La caída del Cosmos 954 generaba temor, y con razón, ya que estaba equipado con un reactor nuclear. Finalmente, el 24 de enero de 1978, se supo que el satélite había caído en un área despoblada del noroeste de Canadá. Parecía una buena noticia, pero no fue así. Inicialmente, el satélite llevaba a bordo 37 kilogramos con 100 gramos de material radiactivo. Durante la caída y su paso por la atmósfera, esta cantidad se redujo significativamente, a solo unas pocas decenas de gramos. Sin embargo, el reactor nuclear no se destruyó, lo que representaba un peligro grave para el área donde cayó. Tras el impacto, hubo muchos debates al respecto. La Unión Soviética afirmó que el sistema de energía nuclear del satélite cumplía completamente con los estándares internacionales y no podía causar consecuencias graves, incluso después de un accidente. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos tenía una opinión diferente y acusó a la URSS de un ataque intencionado contra Canadá.
Al día siguiente de conocerse el lugar de impacto, Estados Unidos y Canadá iniciaron una operación conjunta para buscar los restos del satélite. La Unión Soviética también ofreció su ayuda, pero fue rechazada. Finalmente, en la región despoblada del noroeste de Canadá, se encontraron 100 fragmentos diferentes del satélite, con un peso total de 65 kilogramos. La radiactividad de estos restos oscilaba entre unos pocos miliroentgen por hora y 200 roentgen. La comisión que investigó el incidente determinó que el área contaminada abarcaba aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Aunque el nivel de radiación fue mínimo, ya que solo unos pocos gramos de material radiactivo llegaron al suelo, el hecho de que fragmentos de un satélite con reactor nuclear cayeran en el territorio de uno de los países más grandes del mundo generó un largo escándalo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, calificándola como uno de los mayores desastres tecnológicos. Sin embargo, esto no era del todo cierto. Tras extensas discusiones entre Canadá, Estados Unidos y la Unión Soviética, la ONU emitió un documento titulado Resolución de las reclamaciones de Canadá contra la Unión Soviética por los daños causados por el satélite Cosmos 954. Según este documento, el gobierno soviético debía pagar una compensación de más de $6 millones canadienses. La URSS aceptó pagar solo 3 millones, pero la suma final de la compensación sigue siendo desconocida. Gracias por su atención. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es mi mayor recompensa. Nos vemos pronto. Adiós.